te dijera que un simple pastel cambió miles de vidas, ¿me creerías? Porque a veces el destino se hornea en silencio y basta un solo acto de bondad para encender toda una revolución. A veces una historia no empieza con riqueza ni con suerte, sino con un pedazo de pastel y un corazón dispuesto a escuchar. Lo que este hombre hizo por una madre y su hijo cambió miles de vidas y te hará creer de nuevo en la humanidad. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te conmoverá, te recordará el poder de un solo gesto. Suscríbete ahora al canal Mateo Salazar, el guardián de historias, y ayúdame a seguir compartiendo historias que despiertan lo mejor de nosotros. Era jueves por la tarde cuando Santiago Valdés cruzó la puerta de la pastelería Cielo Dulce, enclavada en el corazón del centro comercial más exclusivo de la ciudad. Tenía 45 años y una reputación que abría ascensores privados y cerraba tratos imposibles. Traje gris antracita que le caía como piel, reloj suizo que costaba más que un departamento, zapatos italianos que espejeaban el piso. Todo en él gritaba poder, todo, menos sus ojos. Dos luces cansadas que ya no encontraban motivos reales para sonreír. Había ido porque su asistente le recordó un detalle: un pastel para una reunión con inversionistas esa noche. Un trámite más en la agenda donde los minutos eran fichas de casino. «Buenas tardes, señor Valdés», saludó la dueña con profesionalidad reverente. «¿Lo de siempre?» «Pastel de chocolate con un toque de champaña», respondió sin levantar la mirada del teléfono, navegando correos sobre fusiones y adquisiciones. Dio media vuelta para irse cuando escuchó un sonido que rajó el aire. El intento de un niño por no llorar. No era llanto abierto, era ese esfuerzo valiente de la infancia por tragarse el dolor. Santiago giró. En la mesa de la ventana, un niño de 7 años, cabello castaño oscuro y uniforme azul muy digno para lo gastado, apretaba los labios para que no temblaran. A su lado, una empleada de la pastelería a la que Santiago había visto decenas de veces tras el mostrador. Rostro joven pero cansado, ojeras viejas. Se llamaba, lo supo después, Julia Morales. «Doña Leti, de verdad», decía Julia a la encargada con la voz hecha hilo. «Este mes se me fue todo en medicinas para el asma y el otro trabajo recortó horas. Diego cumple años hoy. ¿No habrá forma de hacer uno chiquito, aunque sea sencillo?» La encargada suspiró con cariño y firmeza. «Julia, te entiendo, pero si empiezo a regalar pasteles, cierro el negocio». Algo se movió en el pecho de Santiago. Tardó un segundo en reconocerlo. Empatía. Ese músculo que muchos millonarios anestesian para dormir mejor. Caminó hacia la mesa como si alguien invisible lo empujara. «Disculpen». Su voz sonó metálica y suave a la vez. «¿Qué pasa aquí?» Julia lo miró y al reconocer al hombre de las portadas se enderezó de golpe. «No es nada, señor. Una conversación personal. Si te hace llorar a ti y a tu hijo, sí es importante», dijo mirando al niño. «¿Cómo te llamas, campeón?» «Diego», susurró, sin soltar el borde del uniforme. «¿Y hoy cumples?» 7. Santiago sintió un crujido interno, como si una puerta de su casa cerrada durante años se abriera de golpe. Se volvió hacia la encargada. «Prepáreme el mejor pastel de chocolate con fresas que tenga. Velas, decoración, todo. Que se vea como el cumpleaños número 7 más feliz de la ciudad. La cuenta corre por mi lado. No es necesario», atinó Julia, vencida por la vergüenza y el alivio. «No estoy pidiendo permiso», dijo Santiago con una sonrisa sincera, rara incluso para él. «Considéralo un ajuste del universo que yo ya debía». Se sentó frente a ellos. «Soy Santiago Valdés». «Julia Morales», dijo ella acomodándose el delantal. «Y él es mi hijo Diego. Un gusto los dos. A ver, Diego, ¿qué quieres ser cuando seas grande?» El niño buscó la mirada de su mamá y respondió bajito. «Maestro, para enseñar a otros niños, como yo». «¿Y por qué maestro?» «Porque la educación no te la pueden quitar», repitió una frase gastada en su casa que en su boca sonó sabia. La sentencia le pegó a Santiago en el lugar donde la vanidad no llega. Se quedó mirándolo, hablando de escuelas, de cómics y de goles imposibles en el recreo. Mientras tanto, el pastel llegó, discreto, hermoso, con 7 velas esperando un deseo. Diego abrió los ojos como si hubiera visto nieve por primera vez. Julia se llevó la mano a la boca. «Es para ti», confirmó Santiago. «Pero antes pide un deseo». El niño cerró los ojos y apretó con fuerza. Cuando sopló, algo también se apagó dentro de Santiago. La idea de que el éxito es solo una cifra. En el hueco se encendió otra cosa. Esperanza. La clase de esperanza que te obliga a reordenar prioridades aunque duela. Saliendo de Cielo Dulce con el teléfono vibrando de pendientes, Santiago supo que no sería un gesto bonito para Instagram. Era el principio de un cambio, y Santiago Valdés, cuando empezaba algo, no lo dejaba a medias. Hook.
Esa misma noche, al pie de las ventanas de su penthouse, ordenó una investigación que no tenía que ver con mercados ni con competencia. Quería saber quién era Julia Morales y qué posibilidades tenía de respirar en paz. Iván Toledo, su asistente, llegó a las 9 con un folder gris. Lo que me pidió, señor. Dime, Julia Morales, 32. 3 empleos parciales en el último año. Pastelería, limpieza nocturna en oficinas y ayudante en una papelería. Antes trabajó como asistente administrativa en una aseguradora. La despidieron hace 2 años por ausencias médicas. Tiene asma severa, diagnosticada desde adolescente, sin cobertura privada. Diego, 7 años, 2º grado en escuela pública. Buenas calificaciones, fuerte en lectura. Julia ahorra poco a poco para meterlo a un programa de tutorías. Deudas, renta atrasada por 1 semana, servicios al día por milagro. Medicinas mensuales que se comen el 20% del ingreso. Y algo más. Iván tragó saliva. Donaciones pequeñas y constantes a una organización de asma infantil y otra para madres solteras. Moneditas, pero cada mes. Santiago se recargó en el ventanal. Llevaba años midiendo a la gente en términos de productividad. De pronto los números contaban otra historia. Resistencia. Cerró el folder y dijo: quiero un desglose de gastos, ingresos y un paquete de beneficios médicos listo para firmar. Hoy regresó a Cielo Dulce cuando todavía olía a horno. Julia lo vio y se puso rígida. El pastel quedó precioso, señor. Diego me habló de usted toda la noche. No vine por el pastel, cortó con suavidad. Vine a ofrecerte trabajo. Ella se quedó muda. ¿Trabajo? Valdés Tech Labs necesita una asistente administrativa que sea organizada, discreta y con experiencia. Tú encajas. Contrato tiempo completo, seguro médico integral que cubra tu asma y horarios razonables. Quiero que tu prioridad sea respirar y vivir. Julia apretó los labios. No puedo aceptar caridad. No es caridad, es un intercambio justo. Tú me das tu trabajo. Yo te pago lo que vale. Y además, Santiago hizo una pausa. Además, esto me recuerda para qué sirve realmente el dinero. El silencio se llenó de latidos. Si aceptas, empiezas el lunes. Julia miró al piso. Tengo miedo, confesó. Fallé antes. Fallaste respirando, no trabajando, corrigió. Lo demás lo arreglo yo. El lunes, Julia traspasó el lobby de cristal del edificio Valdés con las manos húmedas. La recepcionista la guió al piso 28. Cuando se abrieron las puertas, Santiago ya estaba ahí sin escoltas ni espectáculo. Buenos días. Julia. Aquí todos me dicen Santiago. La llevó por pasillos donde la gente volteaba por curiosidad y rumor. Le mostró su escritorio frente a su oficina, ni demasiado expuesto ni oculto. Agenda, correos, coordinación de juntas, apoyo en investigaciones de mercado. Lo básico. Y la confianza como regalo incómodo. ¿Preguntas? Ofreció. La primera, ¿por qué conmigo? Soltó directo al hueso. Porque vi a alguien que importa, dijo sin adornos. Y porque necesito recordar quién quiero ser con el poder que tengo. Los primeros días, Julia llegó 1 hora antes y se fue cuando el edificio ya dormía. Desayunó atole traído de casa. Comió sándwich envuelto en servilleta y a veces solo respiró para no llorar. Santiago también aparecía temprano, café en mano. ¿Por qué te exiges tanto?, preguntó una mañana. Porque no quiero que pierda dinero por darme una oportunidad, respondió sin mirarlo. No tienes que demostrar nada, solo hacer tu trabajo y cuidarte. Ella lo escuchó como quien no cree pero quiere creer. Esa tarde, en un gesto mínimo que le supo a Cielo, él dejó en el cajón del escritorio un espaciador para su inhalador y un contacto de neumología que atendía sin humillar. El viernes, Julia trajo a Diego a conocer la oficina. Entró con su mochila moreteada, todo ojos. «Mamá, esto es... ¡wow!», susurró. Santiago apareció como si lo hubiera llamado. «Así que tú eres el famoso Diego. Tu mamá dice que eres el mejor niño del mundo. Yo sospecho que se queda corta». El recorrido duró 1 hora. Servidores, laboratorio, gente que lo saludaba con la misma seriedad que a un directivo. Diego preguntó por todo. ¿Cómo se guarda internet? ¿Cuántos pisos tiene un edificio por dentro? ¿Un maestro puede trabajar aquí? Julia los miró y le tembló un pensamiento. ¿Y si se encariñan demasiado? La segunda semana, el destino cobró factura. A media mañana, Julia sintió el pecho cerrarse. Primero una sombra en la visión, luego el silbido. Buscó el inhalador. Lo usó. No bastó. ¿Estás bien? La voz de Santiago rebotó desde la puerta antes de que ella pidiera ayuda. Intentó. No quiero molestar. Ambulancia al 28 ahora, ordenó él por teléfono. Quédate conmigo, mírame. Inhala, exhala. Aquí estoy. La ambulancia tardó 6 minutos. A Julia le parecieron 6 siglos. En urgencias, mientras la estabilizaban, Santiago no se movió.
Reprogramó juntas, colgó a directores, ignoró los mensajes de prioridad máxima. Cuando por fin le dieron de alta, Julia salió con los ojos hinchados y Diego corrió hacia ella desde la sala de espera, de la mano de Santiago. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy aquí», dijo abrazándolo con fuerza. «Gracias», añadió mirando a Santiago, «por quedarte, por buscar a mi hijo, por no tratarme como un problema». «No me des las gracias», contestó él. «Así se cuida lo que importa». Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa con ellos dos dormidos en el asiento trasero, Santiago reparó en algo elemental. En 3 semanas su vida cambió de ejes. Hace un mes habría sacrificado a cualquiera por una firma millonaria. Hoy había detenido el mundo por una mujer que luchaba por respirar y por un niño que quería enseñar. Y no se arrepentía. Ni tantito. La mesa de caoba del Consejo de Valdez Tech brillaba como espejo. Directivos de siempre, trajes de siempre, objeciones de siempre. Esteban Rivas, vicepresidente y fiel al Excel, tomó la palabra sin tomar aire. «Santiago, el memo sobre responsabilidad social, ¿es real?» «Más que real», respondió él de pie y sin diapositivas. «Vamos a destinar un porcentaje fijo de utilidades a empleados en crisis y a familias de bajos ingresos de nuestra comunidad. Programas serios, empleabilidad, salud, tutorías. No una campaña de marketing. Una estructura, silencio. Luego el inevitable. Eso no genera retorno», dijo Esteban. «Es contracultural para la empresa que construimos. Genera el único retorno que vale cuando te miras al espejo», replicó Santiago. «No vine a pedir permiso. Vine a avisar. Pidieron hablar en privado». En su oficina, Esteban lo encaró. «¿Qué te pasó?» «Conocí a Julia y a su hijo. Me recordaron para qué sirve el poder, para cambiar cosas. ¿Esto es por ella?» Ironizó. «Es por mí», corrigió. «Por el hombre que no quiero volver a ser». El consejo votó dividido. Santiago tenía votos suficientes. Ese mismo día se empezaron a diseñar protocolos. En pasillos, el rumor creció con dientes afilados. La empleada nueva, la favorita del jefe. El hijo que viene a merodear. Documentos sin firma, risitas, miradas. El viernes, en el penthouse, mientras Santiago cortaba verduras, sorprendentemente bien, y Diego se reía con una película en la sala. Julia se quedó quieta, seria. «Necesitamos hablar», dijo, cerrando la puerta del balcón. «Dime, escucho cosas en la oficina, que soy tu amante, que lo haces por entretenerte, que un día te aburrirás, y Diego se romperá en 1000 pedazos. No sé si puedo permitirle esperanza que tal vez no es real». Santiago soltó el cuchillo con cuidado. Dolía porque entendía. «No es un juego, Julia. No eres un pasatiempo. No estoy rescatando a nadie. Estoy eligiendo la vida que debía elegir antes». Ella lo miró con una mezcla imposible de deseo y miedo. La gente no cambia de un mes a otro. La gente sí cambia cuando encuentra el porqué. «Yo ya lo encontré». Santiago hincó una rodilla. No estaba planeado, pero ya no podía hablar desde la mitad. Sacó una cajita pequeña. No era un espectáculo. Era un acto irracional y perfecto. «Julia Morales, estoy enamorado de ti. No de la idea de ti. De tu manera de luchar cuando no te alcanza el aire. De cómo miras a tu hijo como si fuera un milagro. De cómo sigues dando aunque te falte. Quiero que esto sea real y para siempre. ¿Te casas conmigo?» Julia se quedó sin lenguaje. Miró el anillo. Miró hacia adentro. Se dio permiso. «Sí», dijo con la voz rota y entera. «Sí». A la mañana siguiente, Diego despertó con la noticia y se lanzó al cuello de Santiago con la fuerza de todos sus cumpleaños juntos. «¿De verdad vas a ser mi papá? Si tú me dejas...» Sí, repitió, como si conjurara un universo. La ciudad se enteró antes de que bajaran al estacionamiento. Columnas de opinión, portadas, llamadas de amistades pidiéndole a Santiago que pensara en el daño reputacional. Él contestó con un plan más radical. Acelerar el programa social, blindarlo con auditorías externas y darle nombre a algo que aún no existía, pero ya latía. Fundación Aurora. Julia endureció el corazón que otros querían ablandarle con chismes. En la oficina se ganó el respeto haciendo agenda impecable, juntas que iniciaban a tiempo, correos con contexto humano. Diego siguió visitando los viernes, ahora con zapatos menos gastados, la misma curiosidad intacta. Un viernes, Santiago apareció tarde. Traía los ojos cansados y una emoción que no le cabía en la sonrisa. «Vengo de registrar Fundación Aurora», anunció. «No será un apéndice de Valdez Tech. Tendrá vida propia, consejo independiente, y tú, Julia, serás vicepresidenta ejecutiva. A mí me toca poner dinero y estructura. A ustedes el norte», Julia parpadeó. «No sé si estoy lista». «Nadie lo está para lo que importa», dijo él. «Pero ya empezamos. Y el mundo está mirando». El día amaneció nublado, como si el cielo también contuviera la respiración. Santiago Valdez miraba la ciudad desde la ventana de su oficina.
una selva de cristal y concreto que él mismo había ayudado a construir. Atrás quedaban los años en que su reflejo le devolvía la imagen de un vencedor. Hoy, en cambio, veía a un hombre que por fin comprendía que ganar sin propósito era otra forma de perder. ¿Listo para el lanzamiento?, preguntó Julia, entrando con una carpeta y ese aire de calma que siempre lo anclaba. No del todo, respondió él. Me he pasado media vida inaugurando proyectos, pero ninguno me ha hecho temblar así. Julia sonrió colocándole una mano en el hombro. Tal vez porque esta vez no se trata de cifras. No, esta vez se trata de vidas. La primera sede de Fundación Aurora no fue un edificio lujoso ni un centro de convenciones. Fue una escuela pública del barrio de San Jerónimo, un lugar donde los muros olían a tiza vieja y esperanza raída. Santiago había insistido en eso. Quiero que empiece donde más duele la oscuridad. Cuando llegó la comitiva de prensa, los fotógrafos no sabían bien a qué enfocar. Si al empresario más poderoso del país saludando a niños con uniformes remendados o a la exempleada de una pastelería caminando a su lado, vestida con un sencillo traje beige y una dignidad luminosa. Los curiosos se agolpaban detrás de las cintas amarillas. Nadie podía creer que Santiago Valdés inaugurara algo sin cobrar entrada. El acto comenzó con la voz del director de la escuela, un hombre de manos callosas que apenas creía lo que veía. Nunca imaginamos que un día así llegaría a este barrio, dijo conmovido. Gracias por recordarnos que los niños pobres también merecen un futuro. Santiago tomó el micrófono. El murmullo cesó. Hace unos meses, empezó, entré a una pastelería para comprar un pastel sin importancia. Salí con la certeza de que nada en la vida es sin importancia. Conocí a una mujer y a su hijo. Ellos me enseñaron que el dinero que no toca una vida no sirve para nada. Y por eso estamos aquí, para devolverle propósito a la riqueza y dignidad a la necesidad. A su lado Julia respiraba hondo. Sabía que esas palabras no eran discurso de relaciones públicas. Eran confesión. Fundación Aurora, continuó él, nace con 3 pilares: educación, salud y trabajo. Queremos becar a niños, tratar a enfermos olvidados y ofrecer capacitación laboral a quienes han sido descartados por el sistema. Pero sobre todo queremos escuchar, porque escuchar es el acto más revolucionario que existe. Un aplauso contenido primero, luego un estruendo de palmas, lágrimas, cámaras. Julia subió al podio. Yo soy una de esas personas que fueron escuchadas, dijo con voz temblorosa. Hace un año no podía pagar un pastel. Hoy estoy aquí para decirles que la compasión también puede ser contagiosa. Si alguna vez piensan que no tienen nada que ofrecer, recuerden que una mirada amable puede cambiarlo todo. Las semanas siguientes fueron una mezcla de caos y milagro. Las oficinas de la fundación se instalaron en un viejo edificio restaurado. Las paredes aún olían a pintura fresca y esperanza. Cada mañana voluntarios llegaban con cajas de libros, medicamentos, computadoras donadas. Julia coordinaba con una precisión que dejaba boquiabiertos a los expertos. Su experiencia de sobreviviente se convirtió en brújula para todos. Diego, que ya había cumplido 8 años, correteaba entre escritorios con una identificación diminuta que decía asistente honorario. Saludaba a todos, llevaba cafés, preguntaba cosas imposibles. ¿Y cómo se mide la esperanza? No se mide, se siente, le respondió un día Santiago revolviéndole el cabello. Pronto empezaron a llegar las primeras solicitudes. Una mujer con el rostro surcado por años de esfuerzo, llamada Marina Campos, pedía ayuda para tratar la epilepsia de su hijo. Un joven mecánico, Óscar Linares, había perdido la movilidad de la pierna en un accidente laboral y buscaba un trabajo adaptado. Una estudiante, Nayeli Torres, escribía una carta en papel reciclado pidiendo una beca para terminar la preparatoria nocturna. Cada historia era una herida abierta, y Santiago las leía todas una por una cada noche. Dormía menos, pero sentía que por fin despertaba. Un mes después se celebró la primera entrega de becas. El auditorio improvisado estaba lleno de familias que no podían creer que un hombre como Valdés los llamara cofundadores de un sueño. Santiago subió al estrado con un sobre en la mano. Nayeli Torres anunció: esta beca cubre tu escuela, tus libros y tu transporte. Pero hay una condición. Cuando termines tendrás que enseñar a otro lo que aprendiste. La joven se llevó las manos a la boca. Sí, lo prometo, susurró. Julia observaba desde la primera fila. Cada lágrima que caía era una respuesta a las noches en que creyó que la fe era un lujo, pero no todo fue luminoso. El éxito rápido despertó incomodidades. Los accionistas de Valdés Tech empezaron a quejarse de que Santiago dedicaba demasiado tiempo a jugar al benefactor. Los periódicos amarillistas publicaban titulares venenosos. El empresario que perdió la cabeza por una empleada. Caridad para limpiar culpas. Santiago, acostumbrado al ruido del poder, los ignoró. Pero Julia no.
No puedo soportar que digan que todo esto es un capricho tuyo, le confesó una noche. Déjalos hablar. Las mentiras se agotan cuando las acciones siguen. Sí, pero me duele. Entonces deja que el dolor te recuerde que lo que hacemos vale la pena. Aún así, Julia empezó a sentir el peso de la exposición. Ser símbolo también era una carga. Una tarde, mientras revisaban informes, Diego entró corriendo con una libreta en la mano. «Mamá, papá», dijo, usando aquel papá con naturalidad. «Quiero enseñar a los niños del barrio a leer. Puedo usar los libros que sobran de la bodega». Santiago y Julia se miraron. «¿Y quién te enseñó a pensar así?», preguntó él. «Ustedes. Siempre dicen que el amor se comparte o se pudre». En 6 meses, Fundación Aurora había otorgado 100 becas, 23 tratamientos médicos y 17 empleos adaptados. Pero lo más valioso era invisible, el sentido de comunidad que empezaba a germinar. Personas que habían recibido ayuda regresaban para ofrecer su tiempo, su experiencia, sus manos. Lo que nació como beneficencia se transformaba en una cadena de reciprocidad. Santiago, observando todo eso, comprendió que el dinero era como la luz. Solo tenía sentido si iluminaba a otros. Empezó a planear algo más grande. «Quiero abrir 3 nuevas sedes, una en cada región del país», le dijo a Julia. «Y no quiero financiamiento privado. Quiero que lo sostengamos con donaciones ciudadanas. Quiero que la gente sienta que esto también les pertenece». Julia lo miró con esa mezcla de temor y admiración que solo se siente ante los locos que cambian la historia. «¿Y si fallamos?». «Entonces fallaremos haciendo lo correcto». El día del primer aniversario organizaron un evento en el patio de la escuela donde todo comenzó. Los niños colgaron carteles hechos a mano. «Gracias por la luz. Aurora nos cambió la vida». Había música, risas, olor a pan dulce y a futuro. Santiago tomó el micrófono de nuevo con la voz ligeramente quebrada. «Hace 1 año prometimos traer luz. Hoy no somos nosotros quienes la traemos. Son ustedes. Cada madre, cada niño, cada voluntario que decidió creer, se volvió hacia Julia y Diego. Ellos fueron mi amanecer. Ahora ustedes son el día completo». El aplauso fue tan largo que el eco pareció quedarse a vivir en el aire. Esa noche, mientras guardaban las sillas, Julia se acercó a él. «¿Sabes?», le dijo. «Nunca pensé que mi historia valiera la pena contarse. Tu historia cambió la mía, y por lo visto también la de cientos más. Entonces prométeme algo. Lo que quieras. Prométeme que pase lo que pase, Fundación Aurora nunca se convertirá en una empresa más. Que nunca olvidaremos por qué empezó». Santiago asintió despacio. «Te lo juro. Aurora no será mía ni tuya. Será de quienes la necesiten». Semanas después, los medios que antes se burlaban empezaron a llamar con otro tono. Documentales, entrevistas, reconocimientos internacionales. Pero lo que más emocionó a Julia fue una carta sin remitente. «Soy la dueña de Cielo Dulce. Vi lo que hicieron. Solo quería decirles gracias. Ese día, en mi tienda, también cambió algo en mí. Desde entonces, cada mes regalo un pastel a un niño sin recursos. No sé si eso cuenta, pero me hace dormir mejor. Leticia». Julia lloró en silencio, sosteniendo la carta como si fuera un milagro tangible. Un día, Esteban Rivas, el vicepresidente que había dudado, entró a la oficina de Santiago. «Necesito decirte algo». «Dime». «Estaba equivocado. Creí que perderías dinero, y lo que perdiste fueron las cadenas. Quiero invertir en Aurora, no por negocios, por conciencia». Santiago sonrió. «Entonces bienvenido a la parte de mi vida que sí vale la pena». Así comenzó la segunda etapa. Empresarios antes escépticos donando, universidades ofreciendo becas, doctores trabajando gratis. El efecto dominó se desató. Cierta noche en el balcón del penthouse, Julia observaba las luces de la ciudad. «¿Te das cuenta?», susurró. «Todo esto empezó porque un niño quería un pastel». «No», corrigió Santiago abrazándola por la espalda. «Empezó porque una madre no se rindió. Y porque un hombre decidió escuchar. Entonces brindemos por eso, por escuchar». El viento levantó un trozo de papel del suelo. Era un dibujo de Diego. 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol naranja. Encima, con letra infantil, se leía: «Aurora somos todos». Y en ese instante Santiago supo que el destino no se mide en kilómetros ni en contratos. Se mide en luces encendidas que antes estaban apagadas. Habían pasado 5 años desde aquel primer día en la escuela de San Jerónimo. La ciudad seguía girando con su ruido de motores y ambiciones, pero algo había cambiado en su ritmo. Ahora, en las esquinas donde antes solo había sombra, brillaban letreros que decían Centro Comunitario Aurora. Eran pequeños faros de dignidad esparcidos por el país, atendiendo a miles de personas que antes ni siquiera figuraban en el mapa. Santiago Valdés se había convertido en una figura casi mítica. Para los ricos, un loco que donaba demasiado.
Para los pobres, un símbolo de que los poderosos también podían tener corazón. Pero lo que más lo sorprendía era cómo Julia había florecido en el centro de todo eso. Ya no era la mujer que temía molestar al respirar. Era la directora ejecutiva de una fundación que movía esperanzas más rápido que el dinero. En una mañana de enero, Julia revisaba informes frente a una pantalla llena de gráficos de colores. Diego, de 13 años, se sentaba al fondo haciendo la tarea. «Mamá», dijo sin levantar la vista, «¿te acuerdas de cuando solo había una escuela?» «Claro, mi amor. Pues ahora hay 20. ¿Tú crees que cuando yo sea grande haya 100?» Julia sonrió. «Si sigues creyendo en lo que haces, habrá miles». Santiago entró con paso tranquilo. Su cabello tenía ya las primeras hebras de plata, pero sus ojos conservaban esa luz firme que Julia reconocía desde el principio. «Me encanta escuchar conversaciones de crecimiento exponencial», bromeó. «Estamos soñando en voz alta», respondió Julia. «Entonces déjeme sumarme, porque necesito su ayuda para lo que viene». Puso sobre la mesa un mapa con banderas marcadas en distintos países. Colombia, Perú, Argentina, Guatemala. Enumeró. «Nos están pidiendo replicar el modelo Aurora». Julia lo miró con mezcla de orgullo y prudencia. «¿Tú sabes lo que eso implica?» «Sí, implica que la esperanza cruzó fronteras. Las siguientes semanas fueron una tormenta de decisiones. Los correos llegaban desde ministerios, ONGs, universidades extranjeras. Querían licencias del modelo, alianzas, asesorías. Santiago insistía en que nada se comercializara. Si cobramos por enseñar a ayudar, matamos el alma del proyecto», decía. Julia lo apoyaba, pero notaba algo nuevo en él. Un cansancio silencioso, un agotamiento que no venía del trabajo sino del alma. Una noche, mientras revisaban documentos, él se quedó dormido sobre el escritorio. Julia le acarició el cabello y vio por primera vez al hombre detrás del mito. Un ser humano que había cargado demasiado. Al día siguiente lo enfrentó con ternura. «Santiago, necesitas descansar. No hay tiempo. Siempre hay tiempo cuando la salud está en juego. No estoy enfermo. No todavía. Pero lo estarás si no te detienes». Él bajó la mirada. «No sé cómo parar. Empieza por confiar». En marzo, Fundación Aurora Internacional abrió su primera sede en Bogotá. Fue una ceremonia sencilla, sin cámaras, solo con voluntarios y familias. Julia habló con emoción. «No venimos a enseñarles cómo ayudar. Venimos a aprender cómo se ayuda desde sus propias raíces». Los medios captaron la frase y la convirtieron en lema. Aprender a ayudar se volvió viral. En cuestión de meses, Aurora tenía representación en 5 países. Pero con la expansión vino también el conflicto. Algunos directores regionales comenzaron a distorsionar los valores originales. Querían patrocinios de grandes marcas, contratos de imagen, presencia en ferias de lujo. Julia se opuso con firmeza. «Aurora no se vende», repetía. «Aurora se comparte». Uno de los directores, un empresario llamado Ramiro Duarte, se rebeló. Abrió una sede paralela con el mismo nombre y firmó convenios con corporaciones que buscaban publicidad. Cuando Julia se enteró, su corazón se rompió. «Nos están robando la esencia», le dijo a Santiago. «Entonces defenderemos el alma, no el logo». Llevaron el caso a juicio moral antes que legal. Convocaron a una asamblea global de voluntarios y beneficiarios. Allí, ante miles de personas, Julia habló sin papeles ni discursos. «Nosotros no nacimos para tener poder. Nacimos para devolverlo. Si olvidamos eso, Aurora morirá». El público se puso de pie. La sede fraudulenta se quedó sin apoyo en semanas. Ramiro desapareció del mapa y Aurora salió fortalecida. Ese mismo año, Santiago recibió una invitación del Parlamento Europeo para presentar el modelo en Bruselas. Era el reconocimiento más alto que podía imaginar. Pero cuando llegó el momento del viaje, algo inesperado lo detuvo. Una noche de junio, mientras revisaba planos en su despacho, sintió un dolor punzante en el pecho. Cayó al suelo. Julia corrió desde la cocina al escuchar el golpe. «Santiago», gritó sosteniéndolo. Él alcanzó a murmurar. «Solo un poco de cansancio». No era cansancio. Era un infarto leve, según los médicos. Lo estabilizaron rápido, pero el susto dejó una sombra. Durante su recuperación, Julia lo visitaba cada mañana con té y papeles que no podía soltar. «Mira, ya aprobaron el programa de alfabetización rural», decía, intentando sonar tranquila. Santiago le tomó la mano. «Prométeme algo. Si un día yo falto, Aurora seguirá viva. No hables así. Julia, nadie es eterno. Ni siquiera los que amamos más». Ella apartó la mirada para ocultar las lágrimas. «Entonces prométeme tú que vas a cuidarte». «Lo intentaré». Mientras él se recuperaba, Diego empezó a involucrarse más en la fundación. A sus 14 años ya era un orador natural. En los eventos juveniles hablaba con una convicción que conmovía. «Mi mamá me enseñó que la pobreza no es falta de dinero, sino de oportunidades», decía.
Y mi papá me enseñó que los ricos también pueden ser pobres de corazón si no saben compartir. Los asistentes lo aplaudían de pie. Julia lo miraba y veía un reflejo del amor entre ellos dos hecho futuro. Un día Santiago le dijo: Diego tiene algo especial, una luz que no se compra ni se enseña. Sí, y tiene tu terquedad. Entonces Aurora estará en buenas manos. Pasaron los meses. Santiago se recuperó, pero decidió dar un paso atrás. Convocó a una conferencia en la sede central. Periodistas, voluntarios, empleados. Todos esperaban nuevos proyectos. Él tomó el micrófono con voz serena. He dedicado los últimos años a construir algo que trascienda mi nombre. Hoy creo que llegó el momento de probarlo. A partir de ahora, Julia Morales asumirá la presidencia de Fundación Aurora. Yo seguiré como asesor y donante, pero el liderazgo pertenece a quienes mantienen viva la llama. El público explotó en aplausos. Julia se levantó temblando. No sé si merezco esto, susurró. Tú eres esto, respondió él. Bajo su dirección, la fundación alcanzó un nuevo nivel de organización. Creó la Red Aurora Global, un sistema interconectado de datos para identificar comunidades en riesgo. Implementó programas de microcrédito para mujeres y un plan educativo en línea que llegó a más de 50.000 estudiantes. Pero lo que más le importaba a Julia era mantener el rostro humano detrás de cada cifra. Cada viernes seguía visitando barrios humildes, hospitales, escuelas. A veces Santiago la acompañaba, otras la esperaba en casa con la cena lista y música suave. ¿No extrañas los consejos de directivos y las juntas de inversionistas?, le preguntaba ella bromeando. Extraño menos de lo que pensaba, respondía él. Me gusta este consejo de una sola persona. El amor entre ellos se había vuelto maduro, silencioso, lleno de miradas más que de palabras. 5 años después, Aurora era un movimiento global. Naciones Unidas la reconoció como una de las 100 iniciativas más influyentes del planeta. Pero para Santiago el mayor premio fue algo más íntimo. Ver a Diego, de 18 años, subiendo a un estrado en la ceremonia del 10º aniversario. El joven hablaba con voz firme, mirada limpia. Mi madre me enseñó a no rendirme, y mi padre a no olvidar. Aurora nació de un gesto pequeño pero poderoso. Un pastel compartido. Hoy somos millones de gestos encadenados. Si algo he aprendido es que el amor también puede ser una estructura administrativa. Las risas y los aplausos llenaron el lugar. Santiago, sentado en la primera fila, lloró en silencio. Julia le tomó la mano. ¿Ves?, susurró. La promesa se cumplió. Esa noche, mientras la ciudad celebraba, Santiago subió al techo de su casa y miró las luces parpadeantes. Cada una era una historia, una vida. Recordó la pastelería, el niño de 7 años, la mujer que no podía pagar un pastel. Gracias, murmuró al viento. Detrás de él, Diego se acercó con 2 tazas de café. ¿Pensando en el principio? Siempre. ¿Y ahora qué sigue? Ahora te toca a ti escribir los siguientes capítulos. El muchacho lo miró serio. ¿De verdad crees que puedo? Creo que naciste para eso. Pero recuerda algo. Aurora no eres tú ni yo. Es lo que hacemos cuando nadie mira. Meses después, Santiago renunció oficialmente a todos sus cargos. Le entregó a Diego un cuaderno gastado. Aquí están mis errores y mis aciertos. Léelos si algún día te pierdes. ¿Y tú qué harás? Viajaré con tu madre. Quiero ver el amanecer en los lugares donde la fundación llegó. Quiero verlo con mis propios ojos, y así lo hicieron. Recorrieron pueblos de América del Sur, aldeas africanas, escuelas de Asia. En cada sitio encontraban una versión distinta de Aurora. Un mural pintado, un huerto, una biblioteca, una sonrisa. En una escuela de Kenia, una niña se acercó a Julia y le regaló una flor seca. Gracias por traer luz, dijo en inglés torpe. Julia la abrazó. Santiago tomó una foto. ¿Sabes?, le dijo él mientras caminaban. Si mañana me muriera ya estaría en paz. Entonces no te mueras mañana, contestó ella. Todavía nos queda mucho por ver. Rieron. El viento olía a tierra y esperanza. De regreso a casa en una tarde de otoño, Santiago recibió una llamada. Era un periodista extranjero. Señor Valdés, ¿cómo definiría el éxito? Santiago miró a Julia, que jugaba con una taza de té. El éxito, respondió, es dormir tranquilo sabiendo que alguien respira mejor gracias a ti. Colgó y se quedó en silencio. Julia lo miró, notando algo distinto en su respiración. ¿Estás bien? Sí, solo un poco cansado. Ella frunció el ceño. No me digas eso. Ya sabemos cómo empieza esa frase. Él rió. Tranquila, solo pienso. En lo rápido que pasa todo. Esa noche Santiago escribió una carta y la guardó en el cajón de su escritorio. Al amanecer Julia la encontró. Decía, si lees esto es porque el tiempo cumplió su parte. No llores. Todo lo que fuimos sigue vivo en cada aula, en cada niño, en cada sonrisa. No quise cambiar el mundo. Solo quise hacerlo menos indiferente. Y lo logramos, Julia. Lo logramos.
Santiago partió mientras dormía, con el rostro tranquilo, como quien por fin regresa al hogar. Julia lloró sin gritar, sosteniendo su mano fría hasta que salió el sol. Cuando Diego llegó, la abrazó sin palabras. Afuera, los primeros rayos iluminaban el letrero del edificio principal, Fundación Aurora. El funeral fue multitudinario. Miles de personas llenaron las calles con velas. Nadie hablaba de un empresario. Hablaban de un hombre que había recordado la importancia de escuchar. Semanas después, Diego reunió a todo el equipo en el auditorio. Mi padre fundó Aurora con una promesa: que ningún niño dejara de soñar por falta de aire. Hoy esa promesa sigue. Sacó de su bolsillo un objeto pequeño, el viejo espaciador que Santiago le había regalado a Julia la primera semana en Valdez Tech. Esto fue lo primero que representó esperanza para nosotros. Hoy será el símbolo de nuestra misión. Colocó el espaciador dentro de una vitrina de cristal al centro del salón. Cada vez que alguien dude del poder de un solo gesto, mírenlo. Recuerden que todo esto empezó con un simple acto de compasión. El aplauso fue contenido, solemne, como una oración. Julia lo observaba con lágrimas y orgullo. Él estaría tan orgulloso, susurró. No, mamá, respondió Diego. Él está orgulloso. Esa noche Julia subió al techo como solía hacerlo Santiago. El cielo estaba despejado. Las estrellas parecían pestañas de fuego. De repente una ráfaga de viento movió la cortina y una hoja del cuaderno de Santiago cayó a sus pies. En ella había una sola frase escrita con su letra firme: el amanecer no pertenece al que lo mira, sino al que lo comparte. Julia sonrió entre lágrimas. Entonces sigamos compartiéndolo, amor, murmuró. Al día siguiente, anunció el nuevo programa Semillas del Amanecer, dirigido por jóvenes voluntarios de todo el mundo, encabezado por Diego Valdés Morales. Su lema era simple: cada vida tocada es una nueva aurora. Y así, lo que empezó con un pastel y un deseo de cumpleaños, se convirtió en un movimiento que seguiría brillando mucho después de que las manos que lo iniciaron se hubieran ido. Porque las verdaderas auroras no mueren, solo cambian de horizonte. Han pasado 20 años desde aquella tarde en que un empresario cansado compró un pastel para un niño desconocido. El mundo ha cambiado. Los teléfonos son más rápidos, las ciudades más altas, la información más ruidosa. Pero entre todo ese ruido todavía hay un nombre que se pronuncia con respeto: Fundación Aurora. En cada continente hay algo que lleva su huella. Una escuela en el altiplano boliviano, un hospital móvil en Senegal, un centro de alfabetización en Filipinas, un refugio para niñas en Marruecos. Y en la entrada de todos esos lugares, bajo el logo que brilla como el sol naciente, hay una frase grabada en metal: el amanecer no pertenece al que lo mira, sino al que lo comparte. Palabras de Santiago Valdés, el hombre que cambió la definición de éxito. En la sede central de Ciudad de México, Julia Morales camina despacio por los pasillos, con el cabello blanco recogido y una sonrisa serena. A sus 70 años sigue siendo la presidenta honoraria de la fundación. Sus pasos son lentos pero firmes, como si cada baldosa guardara un recuerdo. En las paredes cuelgan retratos de voluntarios, niños, médicos, maestros. En todos hay una chispa común: la gratitud. La espera frente al ascensor y, cuando las puertas se abren, aparece un hombre alto, de mirada clara, con un distintivo en el pecho que dice: Diego Valdés Morales, director general. Su rostro refleja la mezcla exacta de sus padres, la templanza de Julia, la convicción de Santiago. Mamá, dice abrazándola con cuidado. ¿Lista para la ceremonia? No sé si lista, pero sí emocionada. Hoy cumplirías 20 años de trabajo ininterrumpido. No los cumplí yo, los cumplimos todos, responde ella. Y tú más que nadie. Ambos bajan juntos al auditorio. Afuera el aire huele a flores frescas y a historia viva. El evento es multitudinario. Gente de todo el mundo ha viajado para asistir. Entre el público hay antiguos becarios que hoy son ingenieros, doctores, artistas, profesores. Algunos llegan con sus hijos, otros con bastones, todos con el mismo brillo en los ojos. Cuando el maestro de ceremonias toma el micrófono, la sala se llena de expectación. Hoy celebramos 2 décadas de luz compartida, 2 décadas de creer que un solo gesto puede transformar el destino. Y para recordarnos de dónde venimos, invitamos a nuestra fundadora, Julia Morales, a dirigirnos unas palabras. Julia se levanta despacio, ayudada por Diego. Al llegar al podio, observa la multitud, rostros de todas las edades, colores y lenguas, unidos por una misma causa. Cuando todo empezó, dice con voz temblorosa: no imaginé llegar hasta aquí. Yo solo era una madre intentando comprar un pastel. Pero ese día, sin saberlo, Dios me presentó a mi propósito. Y también al hombre que cambiaría mi vida. Se detiene un instante. La pantalla detrás de ella muestra imágenes antiguas. La pastelería Cielo Dulce, los primeros niños becados, las primeras aulas reconstruidas.
La audiencia guarda silencio. Mi esposo Santiago no soñaba con fundaciones, soñaba con justicia. Creía que el dinero debía circular como el agua. Cuando se estanca, se pudre. Cuando fluye, da vida. El aplauso es largo, sentido. Julia sonríe y prosigue. Hoy, después de 20 años, puedo decirles que Fundación Aurora no es un edificio ni un logo. Es un lenguaje. El lenguaje de la empatía. Hace una pausa y mira a Diego. Y ahora ese lenguaje tiene una nueva voz. La de mi hijo, que seguirá escribiendo este amanecer. Diego se acerca y la abraza ante la ovación general. Cuando el público se calma, él toma la palabra. Hace tiempo entendí que el legado no es heredar riqueza, sino responsabilidad. Mi padre me enseñó que cada cifra debe tener un rostro y mi madre que cada rostro merece una oportunidad. Señala el mural donde se ven voluntarios de todo el planeta. Ellos son la verdadera aurora, las manos anónimas que hacen que este sol nunca se apague. De pronto, un grupo de niños entra al escenario con velas encendidas. Representan los 5 continentes. Diego los observa con ternura y dice: papá solía decir que la oscuridad no se combate gritando, sino encendiendo más luces. Y al pronunciar esas palabras, todo el auditorio se ilumina con miles de pequeñas flamas. Un mar de luz. Esa noche, después del evento, Julia y Diego caminan por el jardín central de la sede. Las flores están cerrando sus pétalos, pero una brisa cálida las mece. ¿Sabes, hijo?, dice Julia. A veces pienso que él todavía está aquí. Está, responde Diego mirando las estrellas. En cada niño que respira mejor, en cada mujer que vuelve a creer, en cada joven que enseña a otro. Papá no se fue, solo se transformó en aurora. Julia se ríe suavemente. Qué hermoso hablas. Me lo enseñaste tú. Se sientan en una banca. A lo lejos, el letrero metálico refleja la luz de la luna. Fundación Aurora, 20 años de esperanza. Julia toma la mano de su hijo. Prométeme que nunca dejarás que esto se vuelva negocio. Te lo prometo. Y que seguirás escuchando. Eso también. El viento sopla y un pétalo cae sobre el regazo de Julia. Lo guarda en el bolsillo, como si fuera un mensaje. Dentro hay fotografías amarillentas, la pastelería, el primer pastel de Diego, el momento en que Santiago pidió matrimonio, la inauguración del primer centro de la Fundación Aurora. Diego acarició las fotos como si fueran reliquias y comprendió que toda su existencia, desde aquel pastel hasta el último amanecer de su padre, había sido una cadena de gestos que se respondían entre sí. Levantó la mirada hacia la ventana, donde la luz del sol entraba igual que aquel día en que Santiago prometió cambiar el mundo, y sonrió. Sabía que su misión no era continuar la obra, sino mantener vivo el espíritu que la creó. Escuchar, ayudar y amar sin esperar nada. Guardó las fotos en su pecho, respiró profundo y dijo al vacío lleno de sentido: la aurora no termina, solo pasa a otras manos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal Mateo Salazar, el guardián de historias, y comparte esta luz con alguien que necesite creer de nuevo en la bondad.